Bueno, lo primero, presentarme. Soy Cani Cubo, del Laboratorio de Gobierno Abierto. Trabajo en la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social. Y os quiero dar la bienvenida a esta píldora de lenguaje inclusivo. Y sobre todo, agradecer que estéis aquí presentes en lo virtual, detrás de la pantalla, que mientras las circunstancias sean las que son, pues va a tener que ser así. Además, las actividades de forma online. Bueno, esta va a ser la segunda píldora enmarcada en el contexto del proyecto Aspasia, que la mayoría que estáis la conocéis de qué va. Y ya hubo una píldora el 10 de diciembre sobre cómo hacer reuniones eficaces y conciliadoras. Y aunque sabéis lo que es Aspasia, voy a hacer un recordatorio muy breve. El pasado 18 de noviembre lanzamos este proyecto, que tiene como objetivo fundamental el fomentar la participación social con perspectiva de género y además dar una mayor visibilidad a la mujer en asuntos públicos. Entonces resumimos la comunidad Aspasia con 3 palabras en una ecuación que está formada por, bueno, como lo que serían 3 patas fundamentales, que es participación, feminismo y comunidad. Entonces, bueno, queremos hacer esto una comunidad de personas sensibilizadas con la igualdad. De hecho, ya está creada, bueno, es todo un éxito, ya somos casi 350 personas que formamos la comunidad Aspasia. Y bueno, con perfiles muy diversos, muy heterogéneo, pero lo fundamental, bueno, pues que tenemos un trabajar por la igualdad, incorporar la perspectiva de género en nuestro día a día. Lo que hemos hecho hasta ahora, bueno, pues como decía, ya se hizo una píldora en este formato de actividad online, que fue sobre reuniones eficaces y conciliadoras. Se hizo el 19 de diciembre la primera editatona, que como sabéis son maratones de edición en Wikipedia, de cómo editar, ¿no? El objetivo es editar biografías de mujeres relevantes que en muchos casos son invisibilizadas. Siempre, ¿no? Pues vemos que la escribimos entre todas y a cargo de Patricia Orrillo, quien fundó la Wikisfera. Vamos a hacer 4 más, y anuncio ya casi en primicia, porque está sin convocar, que el 13 de febrero, para que ya os agendéis en vuestros calendarios, con motivo del Día Internacional de la Niña y Mujer en la Ciencia, se va a hacer la editatona, ¿vale? Será en sábado por la mañana, y bueno, como sabéis, es aforo limitado para 20 personas y se os convocará, ¿vale? A partir de unos 10 días se lanzará la convocatoria de la editatona. Pero antes de esta actividad tenemos otro taller súper interesante el próximo 21 de enero, a cargo de Carmen Ruiz Repullo, que bueno, yo creo que la conocéis, pero es una persona con mucho bagaje en tema de prevención de violencia de género. Es experta en tema de violencia de género y adolescentes, y vamos a tener el lujo de tenerla aquí presencialmente. Anuncio que quedan plazas, pero pocas. Va a ser un taller mixto entre presencial y online, y el plazo termina el lunes. El lunes terminará el plazo de inscripción a este taller, ¿vale? Será el 21 por la mañana, de 9:30 a 1:30. No, perdón, de 10:30 a 1. Y poco más, recordaros que tenemos un email, aspasia@aragon.es, para recoger propuestas, matices, opiniones, dudas, etcétera. También tenemos un blog, el blog de Aspasia, es el LAF, lo tenéis en el chat, si no os lo vuelvo a poner el enlace. El blog es muy recomendable echarle un vistazo de vez en cuando, porque, bueno, ahí, además de las convocatorias de actividades y artículos, pues bueno, hay relatoría,
la relatoría de todas las actividades. Es decir, si os habéis perdido alguna, no pasa nada. En el blog podéis ver las grabaciones. Y bueno, poco más, voy a dar paso a Atelier, que como sabéis es el equipo que está detrás de todo este proyecto y están haciendo un gran trabajo. Bueno, muy agradecidas, ¿verdad? Y ilusionadas de la gran acogida de este taller, lo que significa que hay mucha sensibilidad en cuanto al lenguaje. Sabemos que es un indicador más de perspectiva de género. Y bueno, José Antonio Marina ya decía, ¿no?, que las palabras se pueden psicoanalizar porque contienen el subconsciente de la colectividad y tal es que bueno, nuestro lenguaje muestra lo que somos como sociedad, ¿no? Así que sin más, María Ribarés va a ser la persona que va a dirigir, pero detrás está Ainhoa y Elena Eginer en los mandos para llevar a cabo eh, poco más, me silencio y le doy paso a María. María, muchas gracias. Gracias a ti, Cani. Buenas tardes. Me toca a mí otra vez daros la bienvenida. Como sabéis, esta píldora, que ya ha comenzado hace 5 minutillos, vamos a estar hablando del lenguaje inclusivo. Y cuestiones técnicas de situarnos en el espacio. Tenéis arriba a la derecha el botón de vista, la mayoría ya lo sabéis, pero para estar en la misma página, si os ponéis en vista del hablante, os será más fácil luego cuando compartamos la presentación y demás poder ir siguiéndola. Vamos a estar como hablando así 3/4 de hora, 1 hora y abriremos al final turno de palabra. Ahora estáis silenciados y además y silenciadas y tenemos el poder de manteneros así. Entonces, bueno, espero no ser muy pesada esta vez porque esta vez estoy más nerviosa que la anterior. Os recomendamos los autocuidados, que esos nunca vienen mal, que estéis en una silla confortable, tengáis agua cerca, podáis escuchar bien, todas esas cosas. Todo esto lo tendréis después disponible en el blog de Aspasia, como os comentaba Cani. La píldora anterior está disponible también, así que no hace falta que os volváis majaretas tratando de seguir la presentación, que tampoco es tan sesuda, porque en realidad lo que queremos es ofrecer una serie de fórmulas y en base también a nuestra experiencia como cooperativa que acompaña y asesora en procesos de igualdad, pero no somos lingüistas. Yo especialmente no soy lingüista. Me gusta mucho leer y las letras, pero hasta ahí llegamos. Espero, confío que se haya podido conectar José Luis Aliaga, que es de la comunidad Aspasia y que es la persona que escribió el manual de lenguaje inclusivo del Gobierno de Aragón, que ha sido un poco la guía fundamental para esto que vamos a hablar, ¿vale? Y así, si se ha podido conectar, si hay dudas lingüísticas, será nuestro comodín del público. Bueno, hay una cosita más y es que si alguien va a querer un certificado de asistencia, como esto no lo pedíamos en la inscripción y demás, Ainhoa os acaba de poner por el chat el enlace a donde simplemente hacemos ese control de asistencia y os pedimos el número de DNI para que si alguien quiere ese certificado después esté hecho y disponible. Y es ahora o nunca. O sea, si no lo tenéis claro, rellenadlo y ya lo pediréis, pero si no, se pasa la oportunidad, ¿vale? Con esto, bueno, ese enlace os abre otra página y otra pestaña, como estáis viendo. Entonces, confío que estemos así ya gracias a la pandemia, habituadas al cambio rápido de pantallas y programas, ¿vale? Esto es algo que nos ha servido. Y paso a compartir la presentación. Espero que salga bien. Por favor, cualquier cosa, si veis que no sale o así. Creo que estáis viendo mi pantalla. ¿Sí? Vale. ¿Y se me está oyendo bien? Porque ahora voy a estar viendo la pantalla y no voy a estar viendo al chat. Pero Ainhoa está ahí atenta, ¿vale? Cualquier cosa la podéis seguir escribiendo que estamos aquí. Entonces, todo esto ya os lo ha contado Cani. Los objetivos que tenemos hoy, como os decía, es reflexionar sobre el lenguaje inclusivo, que es clave en la perspectiva de género,
y que es un tema ampliamente polémico. Vamos a tratar de evitar las polémicas porque lo que queremos es aportar diferentes opciones y fórmulas. Partimos de que no hay una fórmula única para hacer un texto más incluyente, con lo cual nosotros aportamos varias y tratamos de construir criterio en esta comunidad Spasia, criterio en común, ¿vale? Pero cada quien decida cuál le sirve más, en qué momento, en qué texto, ¿no? También porque vamos a focalizarnos mucho como en texto escrito. Y otra cosa que queramos hacer, aunque sea así más tangencialmente, es poder dotar de argumentario y de hechos para defender la necesidad del uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Porque es polémico por muchas cuestiones que no vamos a entrar, pero es necesario por muchas más cuestiones de las que es polémico. Entonces, pues aunque sea tangencialmente, porque ya nos vamos a centrar en herramientas y demás, pues que podamos también ir construyendo, ir dándonos esas armas para la paz y la convivencia, las del diálogo, la de los argumentos, ¿no? Y ese sería el objetivo de hoy. A ver si lo conseguimos. Espero que al final nos hagáis una devolución de si está conseguido o no, ¿vale? Atención al chat, porque empezamos con... voy a Ainhoa, dejo de compartir. Y empezamos ya con la participación, que esto es el lab. Aquí no se puede venir solo a escuchar. Entonces, ahora os va a aparecer en el chat un enlace, ahí ha aparecido, y en el enlace hay una primera cuestioncita sencilla y solo tenéis que elegir máximo 2, 3 entre esas opciones que aparecen. Y tenéis un minutito o dos. Espero que os estén apareciendo, si no, cualquier cosa nos decís por el chat, ¿vale? Van votando y según vais votando se va... Chun, 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 ahí van apareciendo las votaciones. Tenéis varias opciones, todas un poco trampa, ya las que estuvisteis la píldora anterior ya me vais conociendo que soy un poco tramposilla. Y siguen votando, es que estamos bastante gente, ¿eh? Dice, ¿qué recursos o técnicas empleo habitualmente cuando quiero escribir de manera inclusiva? La primera dice, trato de escribir todo en masculino y femenino, tipo los usuarios y las usuarias. Sí, siempre escribo en masculino porque es el genérico. Otra dice, intento evitar las palabras que reflejen el género. Otra más dice, siempre escribo en femenino porque hay que visibilizar a las mujeres. Otra dice, escribo con @x u otras fórmulas para incluir a todo el mundo. Enloquezco y me bloqueo porque no sé qué hacer. Y utilizo otras opciones. Si no me equivoco mal y no lo estoy interpretando mal, la que va por ahora en la votación subiendo puntos es la de intento evitar las palabras que reflejen el género. ¿Vale? Como veis, esto ya os he avisado, y la que avisa no es traidora. Es un poco tramposo porque seguramente os han pasado varias cosas a la vez de estas cuando intentáis escribir de manera inclusiva. ¿Vale? No sé si queda mucha gente por votar. Pero básicamente ahí hay como un primer flash, un primer pantallazo de diferentes recursos y diferentes opciones a la hora de hacer inclusiva el lenguaje, ¿vale? Y como decíais, que salía la primera, la de tratar de evitar palabras que reflejen el género. Esa es una estrategia muy global que nos da mucha amplitud de fórmulas y de herramientas y de recursos. Entonces, antes de empezar, hay que hacer una pequeña matización de enfoque. Esto, aunque estén puestos en 2 columnas, no es una oposición, ¿vale? Simplemente es como por esa claridad gráfica de que por un lado está el lenguaje no sexista, que busca erradicar el sexismo en el lenguaje, visibilizando equitativamente los diferentes géneros.
Y por otro lado está el lenguaje inclusivo o incluyente, que busca visibilizar, equilibrar y reflejar equitativamente la diversidad humana, no solo en términos de género, sino también en términos de expresión de género, de orientación sexual, incluso de diversidad funcional. Por eso, en muchas ocasiones se dice el lenguaje inclusivo no sexista o lenguaje sexista incluyente, en fin, como que hay combinaciones de estos porque son matizaciones del enfoque que abren partes de las polémicas, pero que también en mucha parte no es una polémica confrontativa. Digamos que hay mucho camino en común que se puede hacer, ¿no? Con esto. Bueno, esto como para empezar. Luego, el tema del lenguaje inclusivo es, el lenguaje es un sistema vivo en constante cambio y adaptación. Esto es el porqué también, es uno de los porqués, esta cuestión del lenguaje inclusivo es tan polémica, ¿vale? Porque en realidad estamos cambiando normas y convenciones que estaban construidas de antes. Esto es polémico en cualquier caso, cambiemos en términos feministas o cambiemos en cualquier otro término, ¿no? Si no, hay que recordar hace poco lo mediático que ha sido la intervención de la ministra Montero alrededor del chiqui y demás, ¿no? O sea, como cuando el lenguaje cambia, refleja un cambio social y viceversa. Entonces, para hacerlo inclusivo tenemos que atender a las dos aportaciones, a la de la comunicación y a la de la perspectiva de género. La comunicación nos habla de que cuando queramos hacer un texto inclusivo tiene que ser legible, claro, simple y coherente a lo largo de todo el texto. Que esto tiene más miga de lo que parece. Simple quiere decir, no quiere decir sencillo, quiere decir simple, que la complejidad se haga accesible. Eso sería un poco el resumen, ¿no? Y con el tema de género, el lenguaje inclusivo habla de dar visibilidad, pero dar una visibilidad equitativa, no asimétrica, perdón, y de no discriminar a ninguna persona por ningún motivo, pero especialmente por ningún motivo relacionado con el género, la expresión de género, la identidad de género o el sexo. Y entonces, claro, por un lado está el lenguaje, por otro lado el tratar de hacerlo inclusivo, y esto es un proceso. Entonces, como diría Becker, tú me preguntas cuál es la fórmula, pues la fórmula eres tú, ¿no? O sea, aquí estamos todas en constante aprendizaje y la idea de esta píldora de la comunidad Aspasia también es poder generar ese espacio común de pasarnos fórmulas y ocurrencias y recursos que hemos conseguido a lo largo de nuestra experiencia. Desde ese lugar estamos hablando nosotras y lo repito también, ¿no? Al hilo de este proceso en el que estamos metidas y que nos hace enloquecer a veces, nos hace dudar si lo escribo todo en femenino, pero se entenderá, pero qué. Entonces, vamos a ver los recursos para hacer el lenguaje inclusivo. El símbolo que tenéis aquí es el de la F de feminismo en el glosario feminista en lengua de signos que tiene Pícara online, que lo quiero remarcar porque hay muchas personas de la comunidad Aspasia que están al hilo de la diversidad funcional y de la inclusión. Entonces, para que sepáis que está ese recurso ahí, que es muy chulo. Todos los términos de género en lengua de signos española. La que habéis marcado como mayoritaria es la primera recomendación, porque ahora ya pasamos a la tralla de recursos concretos, ¿vale? Utilizar el genérico. Como sabéis, supuestamente en el castellano el masculino es el genérico para todos, pero esto no es coherente con el lenguaje inclusivo. Entonces, lo que se propone desde el lenguaje inclusivo es utilizar genéricos, personas, seres, criaturas, utilizar genéricos colectivos, no es los alumnos y las alumnas, es el alumnado, no son los trabajadores, es el personal. Y también genéricos abstractos, ¿no? La ciudadanía, la humanidad, la infancia, que si nos ponemos en esa clave de buscar genéricos y en la clave que habéis marcado más de intentar evitar las palabras que reflejen el género, estaría aquí, estamos en esa mirada todo el rato, ¿no? Otro recurso es tratar de hacer perífrasis. He hecho esta cosa súper bruta y cutre, que es tachar las cosas que no son tan inclusivas. Ya me disculparéis por la rudeza del recurso, ¿vale? Pero me parece que así
se resaltaba más la posibilidad de ver otras opciones más inclusivas, ¿no? El perífrasis quiere decir como dar una vueltita para poder decir lo mismo sin marcar el masculino genérico, ¿no? Los profesores, el personal docente, las aragonesas, la población aragonesa, los ancianos, las personas mayores. Como antes de meternos a desdoblar y a buscar fórmulas más complicadas, ver si encontramos un equivalente, ¿no? Las construcciones metonímicas habla, que esto es, yo preparando esto me he acordado de todas mis clases de lengua y literatura y he echado mucho de menos no tener los apuntes, la verdad. Pero bueno, las construcciones metonímicas habla de buscar el cargo, la profesión, más que la persona que lo ocupa, ¿no? Como el director de la empresa, pues la dirección de la empresa. Claro, esto en términos de género, por ejemplo, la secretaria, que es uno de los estereotipos de género, la secretaria, ¿no? Pero si dices la secretaría, ya abres a que la secretaría es una función que puede realizar cualquier persona, como de hecho pasa en la realidad, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas son las construcciones metonímicas. Hemos metido ahí un poquito el humor de Quino, lo hemos sacado de una guía del prodigioso volcán, porque estamos hablando del texto escrito, ¿no? Y si veis ahí a Mafalda con la tela, o sea, pensando en la mujer con la tela, la mujer lavando, la mujer fregando, dice, claro, lo malo es que la mujer en vez de jugar un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad, ¿no? El Quino hacía estas maravillas, pero claro, lo que queremos es recuperar participar en ese papel que también es nuestro, ¿no? Y entramos a otra, más, seguimos con más recursos, con más técnicas, que tienen que ver con evitar las marcas de género, que es lo que habéis nombrado, ¿vale? Eso tiene que ver, en primer lugar, con usar sustantivos o adjetivos que sean invariables. Invariable quiere decir que la palabra no se altera por más que el determinante sí que se altera. O sea, responsable puede ser el responsable o la responsable, pero esa palabra no se altera, por eso es invariable. Y epícenos son palabras que no tienen marcada una identidad de género. Entonces, si buscamos esas palabras, nos va a ser más fácil. Hay muchísimos recursos, luego al final os cuento algunos, pero hay recursos incluso interactivos que ya directamente te descargas del programa, que te buscan invariables, epícenos y alternativas, ¿vale? Pero también es poner ese chip en la cabeza de buscar ese tipo de palabras invariables, epícenas. Y también, y esto para mí, cuando me toca escribir, es el súper comodín, el de la llamada de teléfono, el del comodín del público y todos los demás, ¿no? El de utilizar pronombres sin marca de género. En castellano serían el tú para lo informal y el usted, ustedes para lo formal, pero luego todos otros tipos de pronombres como el quién, quiénes, nadie, cada, cualquiera, ese tipo de cosas. Cualquiera. Entonces, bueno, ahí los pronombres nos libran de miles. Es un recurso impresionante. Se me ha olvidado deciros al comenzar que si teníais por ahí cerca un textito o alguna frase de las que os esté rondando en la cabeza que haya motivado que os apuntéis a este tipo de propuestas, que la tengáis cerca para ir probando estos recursos, ¿no? Luego, para evitar marcas de género, a veces lo más fácil es pensar, ¿se necesita decir esto? O sea, el sujeto o el agente de la acción, ¿tengo que nombrarlo específicamente? Porque igual no hace falta nombrarlo. Sí, ahí he puesto ejemplos, pero cualquier otro. O sea, vosotras recuperaréis vuestro lugar. Pues con decir recuperaréis vuestro lugar, da cabida a todas las personas, con independencia de su identidad de género. Los participantes mantendrán un debate. Habrá un debate. Te vas quitando situaciones de tener que buscar alternativas, ¿no? Y los determinantes, que son los que muchas veces nos causan problemas también a la hora de encontrar una fórmula que haga el texto legible también, ¿no? Porque encontrar fórmulas es fácil, pero que atiendan tanto a lo comunicativo y tanto a lo de género, ahí es cuando que se equilibren y se complica la cuestión.
y por eso estamos en proceso. Los determinantes, estos, algunos, tal, pues ver si en la frase que estamos construyendo son necesarios. Si no son necesarios, si no aportan una calidad de información que dé peso a la frase, los quitamos también, ¿no? O buscamos otra perífrasis, otra manera de darle la vuelta que se pueda omitir esta identificación de género, ¿no? Utilizar los adjetivos sin marca de género en lugar de sustantivos. Esto sería un tipo de perífrasis también, ¿vale? Esto que han hecho ahora, por ejemplo, muchas asociaciones que antes se llamaban asociaciones de vecinos, algunas han hecho asociaciones de vecinos y vecinas, pero igual es más fácil decir asociación vecinal. ¿De qué carácter eres? Vecinal, estudiantil, laboral, como ese tipo de adjetivos que engloban lo colectivo, igual que en el recurso anterior. Estamos siempre buscando lo colectivo que no marque género. O que por lo menos lo deje neutro, ¿no? Si lo marca, lo deje neutro. Y también utilizar las oraciones de relativo en lugar de los adverbios sustantivados. Es decir, los aprobados pasarán a la siguiente fase. Pues las personas que hayan aprobado, quienes aprueben. Si se aprueba, se pasará a la siguiente frase, ¿vale? Este tipo de recursos. Me imagino, no os estoy viendo más que a 2 o 3, me imagino que ya hay muchos de estos recursos que los tenéis incorporados, ¿vale? Por eso voy un poquito rápido, pero como luego abrimos el turno de palabras, cualquier cosa, cualquier pregunta la vais diciendo. También ahí no está recogiendo en el chat, lo digo para, aunque sea pesada, para que no os quedéis ahí con dudas en el tintero, ¿vale? A veces es más fácil, es como cuando estudiábamos inglés y te decían, no pienses las frases como en español, piénsalas lo más sencillo que puedas. Pues a veces lo más fácil no es clavarse en cómo hago esta palabra, sino en buscar el sentido de todo lo que quieres decir y reorganizar la redacción, ¿vale? Ahí los verbos. Los verbos son pronombres sin determinación de género y jugar con los verbos. Las formas no personales del verbo, ¿no? El imperativo. Hoy vamos a dejar que ella juegue un rato. Oye, jugad un rato. Sean ellas, ellos, ellas o quien quieran que jueguen, ¿no? El infinitivo. Es necesario que el usuario tenga la copia, no sé qué. Bueno, es necesario tener la copia, no sé qué. Los gerundios. Sí, que esto con la campaña del COVID, con las campañas del COVID, hubiera sido muy interesante hacer este análisis porque hay muchas, bueno, igual que cualquier otra campaña, no estoy diciendo nada que no sepáis, que hubieran dado muchas vueltas, ¿no? Con los gerundios. Si todos nos esforzamos saldrá bien, esto sale si todos nos ponemos. Pues esforzándonos saldrá bien y haces un genérico que no es marcado el masculino, ¿no? Y ahí, dentro de los verbos, lo que más nos ayuda son las pasivas, todo tipo de pasivas. Se recomienda, se debatirá, se va a elegir, se realizará, se pasará por consenso. Tratar con los verbos de poner el se delante, eso os reconstruye, os reorganiza la sintaxis, la redacción de la frase y nos facilita un montón, ¿no? El cambiar la sintaxis es lo que estamos tratando de hacer y que eso es un proceso mucho más complicado, sobre todo a la hora de hablar, incluso más que a la hora de escribir, porque a la hora de escribir tienes tiempo de pensar y de darle vueltas. A la hora de hablar, como yo ahora, estoy metiendo la pata varias veces, es parte de que también nos hemos socializado de una manera con respecto al género, ¿no? Entonces, que ahí también vayan los autocuidados, ¿no? Es decir, uy, venga, me he equivocado, vale, a la próxima busco alternativas, ¿cómo lo hago a la próxima, no? No, el castigo tampoco nos ayuda al aprendizaje, ¿no? Entonces, el cambiar, perdón que me he ido, estábamos en cambiar la sintaxis, el dar la bienvenida en vez de bienvenidos y bienvenidas, ¿no? Y el cuidar los falsos genéricos, lo que hablábamos, estas palabras invariables, ¿no? Cuyos determinantes
sí que nos determinan al final el género, perdonadme la redundancia, pero se llaman así porque determinan el género y el número. Entonces, los solicitantes, pues, las personas solicitantes, quienes solicitan, ¿vale? Esto es, pasa muchas veces. Uno de los problemas más fuertes del lenguaje inclusivo tiene que ver con la concordancia y la coherencia, ¿vale? Entonces, si yo digo solicitantes, vale, es una palabra invariable, genial, porque claro, pero no puedo decir solicitantes presentarse, pues no, esto todavía lo puedo decir, porque por eso la lengua está viva, pero digamos que no es la fórmula más correcta. Entonces, a los determinantes es a los que tenemos que estar con el ojo muy atenta, porque son los que se nos escapan. En este proceso de cuidar el lenguaje inclusivo son los que más se nos escapan. Y ahí volvemos a los mismos recursos de antes, el utilizar genéricos delante de las personas solicitantes, el utilizar pronombres que no marquen el género y en los falsos genéricos he puesto ocasionalmente el introducir aposiciones explicativas, estos paréntesis que hacemos entre comas, ¿no? De, si yo estoy hablando y he decidido que todo mi texto voy a utilizar el femenino genérico, por la razón que sea, pero el lenguaje inclusivo no discrimina a nadie. Entonces, si yo quiero explicitar y explicar que las inspectoras, tanto hombres como mujeres, realizarán cualquier tarea, ¿vale? Hablamos de cuidado por lo mismo que estamos hablando en esto, de todas estas herramientas de la economía del lenguaje, que es el primer argumento con el que atacan el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? De que es que, claro, si hay que escribir todo en ausas y dar tanta vuelta y tanta no sé qué, son frases inmensas. Luego no son frases tan inmensas. De hecho, yo creo que el lenguaje inclusivo contribuye a la economía del lenguaje, pero hay que pillarle el entrenamiento y el meterse a este proceso y este viaje, ¿vale? Entonces, estábamos en esto de los falsos genéricos, que aquí es donde hay que tener atención, también porque luego las concordancias, en este caso, por ejemplo, que tenéis aquí de ejemplo de las inspectoras, tanto mujeres como hombres realizarán tareas, no sé qué, todo tiene que concordar con el sujeto, que en este caso el género gramatical de las inspectoras es femenino, ¿vale? Entonces tendría que ir todo concordado en femenino. Y venimos a los desdoblamientos. Los desdoblamientos es como la punta del iceberg del lenguaje inclusivo y por donde más nos suelen atacar, ¿no? Bueno, uno de los libros que os vamos a recomendar es el de Ni por favor ni por favora. Es el de María Martín, que de su título tiene cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note demasiado. Y tiene que ver con esto, con los desdoblamientos. Cuando yo uso los solicitantes, que es una palabra invariable, yo ya voy buscando mis genéricos, mis neutros solicitantes. Vale, pero solicitantes tiene un determinante delante. Pues, ¿qué hago? ¿Pongo los las? Bueno, ahí lo que recomiendan todas las guías es tratar de usarlo lo menos posible, cuando no tengamos otras opciones o cuando el espacio del texto que tengamos sea muy, muy pequeño, ¿vale? Si lo usamos, esto es muy, muy importante, lo que hay que desdoblar, lo que hay que hacer los y las es el determinante, o estos y estas, o el determinante que sea, pero no el sustantivo, no el nombre. No sería los y las funcionarias, serían los y las, perdón, no serían los funcionarios y las funcionarias, serían los y las funcionarias. Esa sería una fórmula más incluyente. Y además, otro de los factores clave a la hora de incluir el lenguaje inclusivo y haber optado por esta fórmula del desdoblamiento sería el alternar el orden de uso a lo largo del texto. Que no sea siempre o el masculino primero o el femenino primero. De esa manera vas equilibrando un orden en el texto, ¿no? Y hay un uso equitativo de ese desdoblamiento. Hay otras corrientes que hablan que también se puede usar un criterio alfabético y entonces iría siempre las y no los, sería siempre las y los. Y hay otras corrientes que hablan de que
dado que la invisibilización en el lenguaje, el uso del masculino genérico, lleva muchos años y ha causado una invisibilización real de las mujeres y de sus contribuciones, pues que hay que usar el femenino antes en este intento de compensar, de restitución histórica, ¿vale? O sea, esto os lo nombro como corrientes, por eso que decíamos que aquí no estamos juzgando ni diciendo una mejor, otra peor, sino simplemente dando opciones, ¿no? Y en el cómo usarlo respecto así a cuestiones más lingüísticas, que esto también, lo anterior también lo son, ¿verdad? Pero sobre todo estar atentas a la concordancia, prestar atención a la concordancia por proximidad, porque muchas veces pasa que hay saltos de referencias. Los y las delegadas irán designadas por sus comités, o las y los interesados serán llamados. Concuerdas siempre con el más próximo. Si has empezado por... si el que tienes más próximo es el determinante femenino, todo lo demás concuerdas en femenino. Si el que tienes más próximo es el determinante de género masculino, todo lo demás concuerdas en género masculino. Y luego a la hora de usarlo a nivel ya de ponernos a escribirlo y hay que abreviar, pues habría que usar, y esto también lo recomiendan las guías, la barra en lugar del guión, ¿vale? Y esto solo se recomienda en caso de textos en los que realmente no haya prácticamente espacio para ningún carácter, ¿no? Tipo un formulario y alguna cosa así. Entonces, desdoblamientos. Bueno, aquí os he puesto un par de imágenes bastante más atractivas y más fáciles de entender que el rollazo que os estoy soltando. Esta es del FUEM, de la Fundación para Educación Ecosocial, y que es muy, muy sencillita. Este es un decálogo de lenguaje inclusivo que es muy, muy sencillito y muy gráfico, mucho más amable que lo que os estoy contando. Y este es el resumen de técnicas y herramientas para un lenguaje inclusivo de la guía del lenguaje inclusivo del Gobierno de Navarra. Y me parece que todas estas cuestiones lingüísticas que si os pasa como a mí las tenéis bastante olvidadas de los tiempos del instituto, pues las ponen así todas juntas y como un arcoíris inclusivo y que facilita mucho el entenderlo, ¿no? Entonces, por eso que las tengáis ahí también más fáciles. Espero que vayáis bien. Voy a mirar un momentito el chat a ver si hay alguna cosa. Vale. Ahí está Ainhoa atenta, luego me cuenta. Vale. Pasamos a una cuestión que tiene que ver, claro, o sea, todo lo que estamos hablando tiene que ver con el lenguaje inclusivo, pero a la cuestión que habla más de visibilizar. Por un lado hay una fórmula, y aquí he hecho un saco roto de varias fórmulas y varias cuestiones, ¿vale? Por un lado, hay mucha gente que dice, mira, yo voy a poner una cláusula explicativa al inicio de mi texto diciendo que lo voy a escribir haciendo referencia a que el masculino, que se habla en masculino genérico y eso se entiende que hace referencia a todas las personas porque se sigue la lengua, o sea, las reglas gramaticales o cualquier otro tipo de cláusulas. Hay personas que escriben cláusulas que dicen aquí se va a escribir todo el rato con un femenino genérico, todo eso que os he contado antes. Las cláusulas explicativas aclaran y nos sintonizan con cuál es el enfoque de la persona que está escribiendo, pero no son suficientes, ¿no? Y además en sí mismas no aseguran el lenguaje inclusivo. Digamos que es una buena manera de visibilizar que estamos haciendo ese esfuerzo, pero el esfuerzo, el proceso del lenguaje inclusivo tiene que ser a lo largo de todo el texto, no tiene que ser solo en las cláusulas explicativas, ¿no? Luego, con cargos y profesiones, que este es otro de los grandísimos temas de polémica, pero aquí hay un consenso brutal a nivel lingüístico de que hay que emplear el género femenino cuando el cargo y la profesión esté desempeñado por una mujer, punto. Es un consenso brutal a nivel lingüístico, ¿vale? Y que en los casos en que profesiones o cargos que tradicionalmente hayan sido desempeñados por hombres, todavía no esté muy rodado esa feminización del término,
que se haga. Porque una de las cuestiones por las cuales una lengua cambia es porque está en movimiento. Y entonces, la RAE solo incluye palabras que se estén usando. Si no usamos los cargos en género femenino, nunca se van a incluir, ¿no? Y aquí os he hecho una pequeña anotación, porque el presidente y presidenta es una de las cuestiones más habituales, ¿no? La palabra presidenta está desde el 1803 la incorporada la Real Academia de la Lengua Española al diccionario, ¿vale? Entonces, cuando alguien nos diga, es que estáis inventando palabras, pues no. Esto no quita que haya palabras que hayan ido variando su significado, porque, repetimos, la lengua es un sistema vivo, pero las palabras están y existen con mucho significado. Ahí, por ejemplo, tenéis una imagen de una definición de presidenta de un diccionario antiguo que lo he sacado del blog de María Martín. A la hora de visibilizar lo que hablábamos antes, en los sustantivos de género indeterminado o en los sustantivos invariables, a veces es necesario visibilizar, a veces hay que hacer una apuesta por visibilizar intencionadamente, ¿no? Taxistas, socorristas, pues visibilizarlos. Bueno, perdón, esto es un ejemplo de palabras, no es que haya que visibilizar a los taxistas y las taxistas, ¿no? Pero a veces sí que hay que decir, vale, esto lo podría decir en género neutro sin marcar el género, pero estoy eligiendo marcarlo por la razón que sea, ¿no? Y entonces lo desdoblo intencionadamente, ¿vale? Esto sería como también es tener esa mirada de qué lugar han jugado las mujeres y otras identidades de género en el uso del lenguaje. Y entonces, si quiero hacer específicamente esa labor de empujar, de hacer espacio, ¿no? Que sería lo mismo que nombrar los cargos y profesiones con todas sus médica, jueza, presidenta y todas las demás, ¿no? Y el otro súper consenso a la hora del lenguaje inclusivo es que, claro, que es mucho más fácil hacer el lenguaje inclusivo cuando sabes a quién le diriges el mensaje, ¿no? Cuanto más abstracto o genérico es, más difícil es hacerlo inclusivo, pero si sabes a quién va, pues le tratas evidentemente, utilizas el tratamiento formal o informal que se refiera y además con el género que se requiera a esa persona. Si es la señora presidenta de, pues señora presidenta de, ¿no? Aquí iba una cosa que ya no va y ahora iría, vale, esta cuestión que es las cuestiones más visibles, ¿no? Del lenguaje inclusivo, que tiene que ver con el uso de la arroba o el uso de la X o el uso de la E a la hora de aportar esa neutralidad de género o esa inclusión de género, ¿vale? Con la arroba, para empezar, es un símbolo, no es una grafía, ¿vale? Es un símbolo que se ha incorporado a raíz sobre todo de lo tecnológico, evidentemente. Ahí he ido mezclando pros y contras así al chunchún en esta misma línea del no juicio y de ofrecer fórmulas, ¿vale? La arroba es una opción de muy difícil lectura y que además discrimina, perdonad el dedazo que se me ha ido ahí la I, discrimina a las personas con diversidad funcional, las personas con dislexia o con otro tipo de funcionamientos lectores, se les complica muchísimo con estas soluciones. Tiene a su favor que se visibiliza rapidísimo la cuestión de género, la perspectiva de género. Es lo que tiene que ser un símbolo, que es más vale una imagen que 1000 palabras, pues en este caso es lo que hace la arroba, ¿no? Lo hace punk. Por otro lado, la arroba lo que hace, que al principio fue muy utilizada porque era como, la A dentro de la O. Y en algunas corrientes se cuestiona que esto refuerza el binarismo de género, esto de que el género es hombre-mujer. A o en el género gramatical, ¿no? El O para el masculino, el A para el femenino, y entonces lo juntamos las dos y tenemos la arroba. Pero claro, eso nos deja fuera otras opciones, tanto de identidad de género como de expresión de género. La X sí es una grafía, es una letra, es imposible de pronunciar. Si estáis escribiendo un texto para después leerlo,
es totalmente impronunciable. Bueno, no es totalmente impronunciable, pero es muy gracioso. Es un buen recurso cómico si vuestro texto tiene que tener esa mirada. Pero también dificulta a personas con diversidad funcional, ¿vale? En los métodos de lectura, las X son consonantes y en mucho de nuestro entrenamiento lector tiene que ver con la identificación de las vocales, especialmente en el castellano, ¿no? Tiene como muy positivo que acoge cualquier definición de género. De hecho, para eso se inventó, ¿no? Y la E, digamos que es la evaluación, bueno, antes de la X no lo he puesto, pero estaba el asterisco, que en realidad es añadirle una línea más a la X, la línea central, digamos. Entonces, esto, del asterisco se simplificó a la X y de la X se ha pasado a la E, ¿no? El todas, todos, todes. Es fonografía, es una letra, es pronunciable, que esto ya es bastante interesante de cara a poder pasar a hablar el lenguaje inclusivo. No discrimina a personas con diversidad funcional porque es una grafía y es una vocal, perdón. Acoge cualquier definición de género y es muy utilizada en países de habla hispana, pero en concreto en el Estado español no está tan difundida. Especialmente en Chile, en México, en Argentina, se usa muchísimo, incluso ya en algunos casos en lenguaje administrativo. Pero aquí no estamos en ese punto, estamos en otros. Luego, claro, estamos hablando de fórmulas de lenguaje, de frases, de sintaxis y demás. Pero como decíamos antes, el lenguaje es un sistema vivo y el lenguaje construye realidades. Entonces, hay una cosa central a la hora de buscar un lenguaje inclusivo que no tiene que ver solo con las palabras o con las terminaciones de las palabras o el orden de las palabras, tiene que ver con las palabras en sí, y que tiene que ver con el androcentrismo en el lenguaje. El androcentrismo es androcentrismo, quiere decir centrarse en el andros, del griego varón. Es decir, que hay el varón, como pone aquí abajo en este gráfico que está sacado de una guía de comisiones obreras de lenguaje inclusivo para delegados y delegadas sindicales. Hola. Hola. ¿Se oye por ahí? No puedo veros ahora. Os decía que el androcentrismo presenta al varón y a lo masculino como ser humano en general, con lo cual establece una perspectiva que está implícita en el lenguaje, en el cual nos hemos socializado todos y todas, y establece que se excluya a las mujeres y a lo femenino. ¿Cómo se aterriza esto en nuestros textos? Pues en tratar de evitar los disminutivos con los que se usa muchas veces. No se habla se habla de las niñas, las nenas, en vez de las niñas, los tonos más protectores, hay las viejitas en vez de las personas mayores o las ancianas o las viejas, porque parece que suena duro, ¿no? Como que suena así de, ay, ¿cómo la vas a tratar así? Porque no es una falta de respeto. Es la palabra gramatical correcta, ¿no? Y ahí es donde entra ese sesgo androcéntrico y que trabaja sobre el paternalismo, ¿no? O sea, que trabaja sobre asignar a las mujeres un lugar de necesidad de cuidado, de ser cuidadas, ¿no? Cuando al mismo tiempo asigna a las mujeres el rol de cuidadoras, ¿no? Entonces, las maravillas de nuestro sistema patriarcal. Pero bueno, como a la hora de hacer el lenguaje inclusivo, tratar de mirar esto. ¿Cómo miro si es asimétrico o desigual el lenguaje que estoy usando? Trata de cambiar si los sustantivos que estás usando son femeninos o masculinos, trata de pasarlos al otro género gramatical y ver qué pasa, si es discriminatorio o no. Porque hay mucho trato asimétrico, mucho trato desigual. En primer lugar, con respecto a los tratamientos de las personas, ¿no? Ahora es menos común, pero lo sigue siendo, sobre todo en titulares de prensa, ¿no? Por un lado, este tipo de dinámicas de que las señoras son señoras de, viudas de, esposas de, que el tipo de tratamiento asimétrico por el cual los hombres son hombres y las mujeres somos chicas o niñas o
o así, y sobre todo también una cuestión que a las mujeres a veces nos cuesta aceptar, que es el tema del señora y señorita, ¿no? Yo tengo una amiga que cuando teníamos 18 años me dijo, yo nací señora. Y le dije, ¿pero qué hablas? Yo nací señora con 18 años, esto sonaba rarísimo, ¿no? Y me decía, ¿cuál es la diferencia legal entre una señora y una señorita? Su estado civil. Entonces, el señorito es una gracia de gracita moral, el señorito, pero no se usa. Los hombres son señores desde el momento del nacimiento, y a las mujeres se nos ha tratado de señoritas y de señoras. Que digo que muchas veces nos cuesta porque también se ha asociado a la cuestión de la edad, sobre la cual hay un estereotipo de género muy fuerte. Entonces, que ahí también tenemos que hacer mucho trabajo en este proceso de lenguaje inclusivo. ¿En qué se traduce todo esto? En un trato más informal, en un trato en que si el varón y lo masculino es el ser humano en general, y además es el ser humano en lo universal, en lo abstracto, pues todo lo que no sea varón es inferior y más concreto. Es decir, las mujeres acabamos resultando tratadas más informalmente, más paternalistamente, pues un poco eso, desigualmente. Y luego está la cuestión, que es así que no me paro porque lo tenéis muy claro, pero esa ilustración de María Martín me ha parecido clarísima, y es que las palabras no son casuales, ¿no? Tienen las mismas palabras diferentes significados. Incluso en la guía de lenguaje no sexista de la Universidad del País Vasco, hay toda una argumentación de cuál es la definición de hombre y cuál es la definición de mujer según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y que si tenéis rato, dedicaros luego a consultarlo online porque es impresionante. Solo poner hombre, mujer y mirad las diferencias de definiciones, ¿no? Y ahí otra de las recomendaciones para evitar la desigualdad es no utilizar frases hechas que refuercen estereotipos de género, de ningún género, y además que refuercen estereotipos de género sean estereotipos positivos, neutros o negativos, ¿vale? O sea, a lo mejor la expresión madre coraje dice, pues es una expresión muy chula y no sé qué, y es verdad, que es como un estereotipo en positivo, pero no deja de ser un estereotipo y no deja de asignar de alguna manera el rol de maternidad como un rol de género, ¿no? Que ahora está muy en debate. O sea, estas cuestiones, o los chicos no lloran. Bueno, pues no reforcemos lo que no queremos que pase, ¿no? Esa sería otra de los recursos para promover el lenguaje inclusivo. Y luego vamos a cuidar el cotexto, todo lo que hay alrededor del texto en el texto, y el contexto, todo lo que provoca que ese texto sea creado, a quién va dirigido, quién lo hace, por qué canal, por qué medio, todo esto que estudiábamos eso creo que ya lo estudiábamos en el colegio. Bueno, en el contexto, pues algunas cositas muy rápidas que son evidentes, pero que no queremos dejar pasar. Los ejemplos, vamos a lo mismo, equilibrados. Si pones ejemplos de personajes históricos, pues pon hombres y mujeres, equilibra. Igual que estás equilibrando los determinantes, las, estas y aquellos, pues equilibra los ejemplos y visibiliza a las mujeres en todos los campos, porque si no volvemos a caer en que las enfermeras siempre son las y dejamos a los matronos de lado, y que no tenemos referentes de mujeres poetisas o de mujeres científicas, como va a ser la próxima Edith Tona, ¿no? Las imágenes, los colores, que no sean sexistas, que no refuercen estereotipos de género. Y los colores no tienen género. El rosa es un color para todas las personas, igual que el azul. Y en fin, que esto muchas veces, por esta construcción, esta socialización de género que tenemos, porque al final todas estas cuestiones las aprendemos en el día a día, en los grupos en los que formamos parte, pues las tenemos ahí metidas en vena. Entonces es como poner la lupa en la vena esa que tenemos, ¿no?
los iconos y los emoticonos, ahora que son tan importantes en nuestras comunicaciones digitales, ¿no? De redes sociales y demás, pues atención a no generar ambigüedades en el sentido no en el sentido del género, sino en el sentido de que los objetos y las cosas no tienen género. O sea, quiero decir, no en el sentido del género como sistema sexo-género, identidad de género, sino en relación a los propios objetos. Un sombrero no es una cosa de hombre, una falda no es cosa de mujer, son objetos y se los puede poner cualquier persona, ¿no? Y ahí muchas veces seguimos cayendo en determinados lugares comunes, que es lógico, pero que también siempre podemos mejorar, ¿no? Y la otra recomendación a la hora de hacer el lenguaje inclusivo es que las mujeres no somos un grupo social cohesionado y caracterizado por nuestra condición sexual, que somos muchas, diversas, de muchas condiciones sexuales, de muchas orientaciones sexuales, de muchas identidades y de muchas expresiones, ¿no? Entonces, que respetemos eso, que que a veces va muy bien caracterizarnos como grupo social porque nos da fuerza reivindicativa, pero que lo hagamos siempre con esa mirada de cómo además incluir y el poner sobre la mesa la diversidad que somos, ¿no? Y luego hay una cosita que para nosotras es muy importante, que tiene que ver con Aspasia, con el proyecto Aspasia, que es la participación ciudadana, ¿no? Y que el tema del lenguaje inclusivo y la participación ciudadana, esto es clave, ¿no? O sea, por un lado, lo que hablábamos, el lenguaje construye realidad, y con el lenguaje construye realidad en los dos sentidos. Nos la construye, como nombramos las cosas, es como las vemos, por lo tanto hay que encontrar otras formas de nombrar las cosas que vemos para ampliar lo que vemos, pero también lo que no se nombra no existe, ¿no? Esto, que es una cosa obvia, no es tan obvia, en el sentido de que si estamos hablando de participación y de participación de mujeres, hay que hacer visible y evidente quiénes participan y tener los datos, desagregarlos, desagregarlos por las diferentes identidades de género, no solo por el binarismo de género, no solo por hombre o mujer, o dar más opciones, en fin. Luego, en esto del lenguaje inclusivo y la participación ciudadana, hay una cosa que queríamos destacar, y es que tiene que ver también con lo del argumentario del lenguaje inclusivo, y es que dicen, no, pues que esta es una cosa de ahora, de las feministas de ahora, y en realidad esto es un debate de hace mucho tiempo, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos que está vigente es la de 1978, y es de los derechos humanos, pero la original fue la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789. Pero es que 2 años después, en 1791, Olympe de Gouges, esto siempre lo pronuncio mal, me disculpáis, por favor, alguien que lo sepa pronunciar cuando abre el micro, que me enseñe a pronunciarlo, porque además siempre le llamo George y me quedo tan ancha también, ya escribió Los derechos de la mujer y la niña. O sea que este debate no es de las feministas de ahora, este debate es de hace mucho tiempo. Incluso puede que antes de que se llamaran feministas, ¿no? Ahí tenéis la foto de Olimpia, de ciudadanía, ¿vale? Es un debate que tiene que ver con los derechos, con el enfoque de derechos y la ciudadanía. En este sentido, uno de los descubrimientos que hemos hecho para esta píldora es un estudio que ha hecho el Fundeu, la Fundación del Español Urgente, sobre el uso de la arroba, de la E y de la X en palabras en Twitter. Agarraron 10 días y agarraron todas las palabras que incluían una marca inclusiva, incluían o la arroba o la E o la X, ¿vale? Entonces, la palabra que más veces se hacía inclusiva en el Twitter era la palabra todos. Lo pongo así porque es como lo refleja el informe, ¿vale? Y él seguía la palabra niños,
era la que todos y niños son las palabras que se hacen más inclusivas en Twitter o que se utilizan más marcas de inclusión en Twitter. La palabra ciudadanos apenas se hace inclusivo en el 1,6% de las veces. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos visibilizando la participación de todas aquellas personas que no son hombres. Todas y todos los demás quedamos fuera, ¿vale? Entonces, ahí tenemos una misión como comunidad espacial, que es la de o usar el genérico de ciudadanía o empezar a poner marcas inclusivas si estamos en Twitter y en espacios con caracteres limitados y demás, pero es un reflejo claro de que la participación ciudadana tiene ese sexismo en el lenguaje metido ahí, o que por lo menos todavía no la hemos hecho inclusiva, ¿no? Y lo demoledor de este estudio es que os decía, todos es la palabra que aparece más veces con marcas inclusivas, pero se pusieron a mirar también de cada vez que aparecía la palabra todos, cuántas veces se hacía con marcas inclusivas, ¿vale? Y solo el 2,68% de las veces la palabra todos se hacía inclusiva. O sea que de cada 100 veces que se utiliza la palabra todos, solo 2 alguien la hace inclusiva. 2,6. Pues no vamos a perder esas 0,6 veces. Entonces tenemos mucho camino por delante. Y en este proceso más nos vale ser comunidad porque solas no se puede, con amigas sí, ya lo decía las brujaverías. Y luego la otra cuestión de argumentario tiene que ver claramente con que el lenguaje inclusivo no es una opción ideológica, también lo es, pero es una obligación legal, ¿no? Está recogida o sea, ahí no me he parado a recoger el chorreo de textos legales en los cuales esto está recogido, pero es que ya en la Constitución está recogido no discriminar por razón de sexo, más luego todas las leyes y convenios internacionales que están firmados al hilo de esto. O sea, realmente, si nuestro texto va a ser un texto público, tenemos una obligación legal. Porque realmente podríamos empezar a denunciar por exclusión, por discriminación por razón de sexo, ¿no? Y creo que hasta aquí ya vale, ¿no? De chorrazo. Y creo que más o menos he cumplido ahí el tiempo. He dejado de compartir pantalla. Y me parece que si queréis ahora abrimos todo el mundo. Podemos pasar a vista de galería, así nos vemos quien quiera verse y estar visible en pantalla. Y ahora sí abrimos turno de palabra. Y yo me voy a ir apuntando preguntitas. Ya os aviso que no soy lingüista, lo vuelvo a avisar, pero que entre todas podemos encontrar más fórmulas inclusivas. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Había varias, María, había varias, bueno, una pregunta por lo menos así muy concreta y muy directa en el chat que la ha hecho Laura, y que igual, Laura, si quieres, si sigues manteniendo la duda, pues adelante. Y luego eso, voy a organizar un poquito, si queréis ahora plantear más cuestiones, igual lo podéis escribir en el chat diciendo que queréis hablar y así establecemos un diálogo, o si no, hay una opción en donde las reacciones abajo, que es la de levantar la mano. Entonces, no sé, como depende de si estás con el ordenador, con la tablet o pues viene mejor pedir la voz por un sitio o por otro, pues por donde os venga bien. María, estás con el... Sí, perdón, decía que con orden y concierto y cierta convivencia y diálogo y respeto, todo es más fácil. No sé si Laura ibas a preguntar. Si no, te la comento. Vale, está ahí. Sí, nada, no, la pregunta que también creo, bueno, que igual la has contestado un poquito más adelante, pero lo vuelvo a hacer lo que había puesto, es que si crees que decir el personal de limpieza, o sea, usar el personal de limpieza como genérico,
ayuda a visibilizar a los hombres que trabajan en este sector y además puede animar o puede invitar a que se sumen estos a estos puestos de trabajo, o también es una manera de invisibilizar que este trabajo en su gran mayoría lo hacen las mujeres. Esa era un poco la cuestión, que siempre me surgen dudas con esto porque por un lado lo que no me acuerdo cómo lo has explicado antes, que decías que había ese consenso, que cuando mayoritariamente lo están realizando mujeres en este caso, que había que nombrarlo así, ¿no? Eso no está tan consensuado. Vale. Hay gente que lo está usando en esa misma lógica que estás diciendo, Laura, de si la mayoría de gente que hace este trabajo son mujeres, pues asignémosle, respetemos el género femenino y visibilicémoslo. Eso tiene la otra cara de la moneda, que es que si otra profesión habitualmente está desempeñada por hombres y eso invisibiliza a las mujeres, la opción de visibilizar solo a las mujeres también invisibiliza a los hombres. ¿Me explico? Esto parece un trabalenguas, perdón, pero es un poco eso. Y lo que estás poniendo sobre la mesa en realidad serían 3 fórmulas diferentes. Una sería escribirlo todo en femenino genérico. Y haces tu nota aclaratoria al principio de que vas a escribir en femenino genérico porque el trabajo de limpieza se ha realizado mayoritariamente por mujeres a lo largo de la historia y quieres remarcar y visibilizar ese papel protagonista. Esa sería una opción. Otra opción sería esta que ponías en el chat más de sustantivos genéricos, de el personal de la limpieza. Eso tiene a favor que incluye más identidades de género que hombre o mujer. ¿Vale? Ahí podría entrar cualquier persona transgénero, transexual o cualquier otra identidad de género. Y luego, claro, también está el si queremos o no en nuestro texto visibilizar y animar, como dices ahí, a que las profesiones tampoco tienen género. Que las profesiones son profesiones, funciones, trabajos, tareas que puede hacer cualquier persona, ¿no? Entonces, eso implicaría que si hablas en lenguaje femenino todo el rato, como me estabas comentando, y dices las limpiadoras, tendrías que usar esas apostillas de tanto hombres como mujeres, serían tal y cual. ¿Me explico? No sé si te he aclarado mucho, porque en realidad la duda que tienes es súper legítima, porque es una duda de cuál de todas las fórmulas que tengo es la que quiero usar y es más una duda de enfoque, de a quién me quiero dirigir y cuál es mi objetivo con respecto a la perspectiva de género con este texto. Sí, esto ya termino también por no acaparar, que me surgía de hablando con orientadoras laborales que decían pues que las mujeres solicitaban estos tipos de puesto de trabajo, había solo mujeres, quiero decir que los hombres no pedían esto o no estaban en esto. Entonces me surgía la duda también si hablando esto invitaría a que, no quiero decir normalizar a lo mejor la palabra, sino incluir de alguna manera, oye, que es que los puestos no son de hombres o mujeres, que esto hay que quitarlo ya también, ¿no? Entonces venía por ahí simplemente. Sí, claro, es que ahí también da mucha rabia, ¿no? Porque la injusticia histórica es de mucho tiempo, entonces da mucha rabia como decir... Claro, pero es que si a nosotras las mujeres nos da rabia en ese sentido que nos invisibilicen, yo tampoco quiero invisibilizar a nadie. Y además hay mucha gente que no se identifica ni como hombre ni como mujer, con lo cual ahí tenemos también como que encontrar fórmulas que nos satisfagan. Y como dices, es un lío, ¿no? Y además para mí es muy importante, o sea, fijaros, en la comunidad espacial estamos casi como un 88% de mujeres. Si no sumamos a más personas con cualquier definición de género en esta incorporación de la perspectiva en todos los ámbitos, tanto de la vida pública, la participación, como del día a día, el género nos afecta a todas, el patriarcado nos afecta a todos y a todas por igual. Entonces, por igual no, pero nos afecta a todas. Vale, muchas gracias. No, gracias a ti. No sé por dónde sigo, la de Laura estaba.
Ha habido Sí. un debate bastante interesante que casi se ha resuelto en el propio chat en torno a la palabra teniente, teniente alcalde, teniente alcaldesa, tenienta. Estaba ahí, que, si alguien de quienes habéis estado ahí resolviéndolo queréis decir algo. Vamos, vamos, otras voces, por favor, que yo me canso de oírme a mí misma. Igual no, igual tampoco. Tenienta existe. De hecho, la Fundeu recomienda que se usen coronela, tenienta, todos los cargos en femenino, ¿vale? Claro, si es tenienta, hay que ser coherente, que es la regla del lenguaje. Si el alcalde es hombre, será tenienta de alcalde. Si es alcaldesa, será tenienta de alcaldesa. Pero eso no tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con quién, en este caso sí, quién ostenta el cargo. ¿Más cosas? Yo creo que no hay. No sé si estoy un poco perdida entre las dos pantallas porque estamos, pues hemos estado en torno a 50 personas todo el rato, pero Sí. creo que no hay ninguna manita de estas levantadas, nadie. Levanto yo. Venga, Cani. Yo levanto también. Y Amelia también por ahí, ¿no? Amelia. Bueno, yo solamente comentar que suenan raro, ¿no? Decir soldada, coronela. Es que ya partimos de que son profesiones que nunca, que hasta hace muy poquito, era exclusivamente de hombres. Entonces, yo soy de las que en este sentido reivindico que se diga tenienta y soldada, ¿no? Una amiga me decía, yo soy soldado, y yo decía, tú eres soldada, porque eres mujer, no sé, si te identificas como mujer, ¿por qué vas a ser soldado? Y yo, bueno, personalmente sí que en la administración, hace años, también había un debate, yo firmaba como la técnica, cuando muy pocas compañeras lo hacían, firmaban como la técnico. Y bueno, yo soy, porque lo tengo claro en el sentido de que ante la duda, bueno, se trata de visibilizar y de ser inclusiva. Y suena raro porque no estamos acostumbradas a escucharlo. En la manera de que, en la forma de que cada una o cada uno vamos hablando así, pues va a ser todo más familiar. Esa es mi opinión. Y ya que hable Amelia. Bueno, muchas gracias, me ha parecido muy interesante y gracias por todas las herramientas que has aportado que me parecen muy buenas. Yo hace mucho que intento usar el lenguaje lo más inclusive posible, ¿no? Y siempre me paro a pensar mucho y tenía algunas herramientas, pero ahora nos has dado muchas más. Y también quería comentar lo de los símbolos. A mí esto siempre me ha creado un poco de problema, ¿no? Cuál usar y cómo usar. Entonces, lo has aclarado muy bien. Y luego, otra cosa que sí quería comentar, yo soy enfermera. Entonces, lo digo esto porque mi profesión es, pues, un 90% somos mujeres. Entonces, yo he estado en puestos de responsabilidad y desde hace muchos años siempre tenía dudas cómo usar el lenguaje. A veces lo hacía en femenino, otras femenino y masculino, y luego pues me resultó muy fácil, porque lo que hice es usar la palabra enfermería, porque esto no solo incluía a todos, sino que incluía a las enfermeras y a las auxiliares. Entonces, incluso en protocolos y demás, empezamos a usar ese lenguaje y en todos los informes, y para mí fue muy fácil ese genérico, ¿no? De enfermería, no enfermeras o enfermeros, sino simplemente enfermería, y a mí me ha sido muy útil. Al principio sí que algunas personas, sobre todo desde las direcciones, me decían de que corrigiera, no lo hicimos, mis compañeras apoyaron y se ha mantenido, ¿no? Y vamos, aún me sigue llamando la atención cuando en muchos informes sigo viendo enfermeras y enfermeros, porque
tenemos un genérico que es facilísimo y además es muy inclusivo incluso para otros estamentos, ¿no? Como el personal sanitario, que englobaría pues a diversos estamentos del personal, ¿no? Pues es muy interesante eso que dices, Amelia, ¿no? Además, al hilo, aprovecho que eres sanitaria, ¿no? Y que al hilo de eso, ¿no? De la pandemia, ¿no? La reivindicación de las limpiadoras al principio, que también son personal sanitario, ¿no? Y que conecto con las limpiadoras de Laura, ¿no? Cuanto más genérico, más gente cabemos. Es que también lo de personal de limpieza yo lo he usado mucho porque los equipos sanitarios somos equipos, ahí entra todo, ¿no? Y también tenía que hablar muchas veces de ello. Entonces, desde hace muchos años, personal de limpieza, porque también hay muchos hombres, ¿no? Entonces, personal de limpieza les engloba a todos, incluso en informes y tal, y yo creo que era mucho más inclusivo para todo el personal, ¿no? Y mil gracias por esos esfuerzos, ¿eh? Que incluir la enfermería y todos estos genéricos colectivos y hablar de la dirección y no del director, ese tipo de cosas son las que nos van dando aire, ¿no? También nos capacitan en esta construcción del lenguaje, también nos hacen posible y nos referencian que ese puesto también es para mujeres, porque si no estamos invisibles, para mujeres y para otras identidades de género, si no estamos invisibilizando, ¿no? Sí, Creo además, que... médicos y médicas, también ha sido un problema siempre, las mujeres se siguen llamando médicos porque es la posición de fuerza, ¿no? Como más, ¿no? Entonces cuesta muchísimo que eso se admita, ¿no? Bueno, Así es. yo que habla mucho. Ahora le toca, creo que ha pedido palabra Tomás y luego Patricia Blasco. Tomás o Tomás, no ¿Qué sé tal? cómo se Tomás, yo soy un francés viviendo en Argentina. ¿Verdad? Muchas gracias por la píldora. Me hubiera encantado tenerla hace un par de meses atrás, porque estuve traduciendo un libro tratando de usar lenguaje no binario inclusivo. Y en particular vimos mucho acá de feminismo, y veo que también hay muchos recursos para incluir más género no binario, y lo veo como un poco más amplio y más difícil también. Una pregunta técnica que cuando vamos a cosas culturales, históricas, por ejemplo, gladiadores o imaginaria, elfos, es muy difícil sostener eso, ¿no? Entiendo que quizá en 500 años no tendremos ese problema, o nuestros hijos, pero me ha costado como no entrar en un género y buscar cosas aproximadas para llegar a esto. No sé si hay Ese es todo recomendaciones. un súper debate, ¿eh? O sea, yo ahí te diría, claro, cuando me resulta mucho más fácil lo imaginario, entre otras cosas porque si estamos hablando de entidades, de seres imaginarios, por favor no oprimamos la imaginación, ya es lo último que nos queda. O sea, si ya el día a día nos oprimimos y nos oprimen, por favor la imaginación que por lo menos nos pueda seguir abriendo espacios de aire y de ventilación, ¿no? Entonces, yo ahí diría, todo ser imaginario, inventado, mágico, no sé qué, vamos. Si hemos ido con las coronelas, no vamos a ir con las elfas. Diría yo, ¿eh? Pero así, esta sería muy... Exacto, orcas. Esta sería como mi tirada personal. A nivel histórico, claro, evidentemente, gladiadoras, no sé si había. Seguro que había alguna figura femenina que servía de entretenimiento, pero no serían gladiadoras. Yo creo que aquí es donde Irene Vallejo nos resolvería todas las dudas claramente en un momento, ¿no? Pero, claro, ahí el tema de género no es tanto en la palabra que usas, sino en el rol que ocupaba cada género, perdón, que ahora ya que ya no llego, en ese periodo histórico, ¿no? Y
Incluso yo creo, pensando ahora, claro, a tu imagen de gladiadoras a mi cabeza ha venido Xena la princesa guerrera, ¿vale? Que es lo más parecido que se me ocurre a mí a una gladiadora. Y digo, pues seguro que habría gente así, o sea, las habría, pero no las conocemos. Y entonces no tenemos una palabra para nombrarlas. Lo que sí sabemos que gladiadoras como tal no había. Capaz, esa es nuestra nota aclaratoria. En vez de la de genérica, estoy usando femenino genérico o estoy usando gladiadores, pero entiéndase que si hubiera gladiadoras también entrarían en este término. Pero ya te digo que cero base lingüística por mi parte en esto. Había varias dudas antes de igual pasar a Patricia la palabra que tenían que ver con los materiales, María, que creo que lo has dicho antes, que lo íbamos a compartir, pero porque lo pudieras un poco nombrar el cómo y así para tranquilidad de todo el mundo. Vamos, os comparto un momentito la pantalla porque aquí hay algunos materiales, no me ha dado tiempo a ir poniendo los enlaces y todo, hay muchos más materiales que he consultado y muchos más que os he ido refiriendo a lo largo de la intervención, ¿vale? Entonces, toda esta presentación se colgará en el blog de Aspasia y esa página de materiales, no os volváis locas porque la semana que viene estará colgada con sus enlaces respectivos, bajáis el PDF y el enlace os llevará directamente a esas guías. Tanto a las guías, que hay 900.000 guías de todo tipo, clase y condición, como a los libros y algunas otras referencias que hemos usado, ¿vale? Con respecto a alguien preguntaba por el programa ese específico, es uno de los recursos que está en la página del Ministerio de Igualdad, que también los pondremos en el Nombra. Es un ejecutable, un programa que te permite buscar palabras de todo tipo para el lenguaje inclusivo. Y sí, las sumaré todas ahí a ese apartado final de referencias y estarán colgadas en la web del LAG. Y creo que ahora iba Patricia, ¿no? Sí. Sí. Hola, buenas. Hola. En primer lugar, de daros la enhorabuena porque la labor que estáis haciendo creo que es increíble. Todavía tenemos una lucha muy dura con el tema del lenguaje inclusivo y estoy muy concienciada y aún así me cuesta utilizarlo. O sea, en el mismo texto lo leo 3 veces y luego me doy cuenta que hay palabras que se me quedan ahí con el masculino genérico y es verdad que es un poco complicado. Y sí que me gustaría comentar el tema de la importancia que tendría el utilizar el lenguaje inclusivo no solamente en lo que es en los colegios, institutos, etcétera, sino sobre todo en los medios de comunicación, porque hoy en día ves en cualquier periódico o tal, y el lenguaje inclusivo no se utiliza prácticamente nunca. Entonces, una forma de visibilizar y de concienciar a la ciudadanía sería ese, ¿no? Utilizar en las lecturas que más se utilizan el lenguaje inclusivo. Luego también quería comentar el tema del arroba. Yo siempre he sido muy de colocar el arroba y me habéis desmontado todo. Intentaré no utilizarlo La puedes tanto. seguir usando, o sea, es la fórmula tuya, es tuya. Sí, pero luego viendo lo que has explicado es verdad que mejor utilizar otras fórmulas. Lo que pasa es que queda como muy visible, ¿no? El todos, parece que como que se destaca, pero es verdad que se puede utilizar otras formas. Y nada, simplemente comentar eso, que creo que es un debate que se podría tener, el cómo poder hacer que los medios de comunicación y que la gente esté más concienciada para utilizar lo que es el lenguaje inclusivo. Sí, ese es un caminazo. Lo primero, gracias a todas vosotras, porque esto no es algo que estemos haciendo solo en Lab o solo Atelier, ¿no? Esto es una comunidad de personas implicadas en reforzar la perspectiva de género en toda la vida pública y la vida cotidiana también, ¿no? Y con lo que decías del lenguaje inclusivo en educación y textos, hay una compañera de la comunidad Aspasia que ha hecho toda su tesis de maestría, creo, analizando cómo se ha hecho el tratamiento a las mujeres en los libros de texto de historia, cómo se ha tratado a las mujeres, ¿vale? Entonces, seguramente será una de las píldoras que os propongamos en breve, si todo va bien y se puede.
que sepáis que eso que estás diciendo es central, ¿no? El que si nos socializamos en género, dicen que a los 2 años ya tenemos clara nuestra identidad de género, por la socialización de los 2 primeros años de vida. Entonces, aquí hay que hacer mucho trabajo porque a lo que llegamos al colegio ya venimos con los problemas que tenemos ahora de cómo hacemos para hablar de otra manera, cómo hacemos para escribir de otra manera en la que quepamos todos, todas, todes, ¿no? Pero sí, eso está. Y la arroba es lo que, o sea, realmente lo hace muy visible, muy gráfico, y hay veces que si no tienes caracteres, una arroba y para adelante. Si en realidad sabes por qué lo estás usando y lo puedes argumentar, para adelante. Si os parece, estaba Ainhoa, que había hecho mi tocaya una pregunta en el chat, que Ainhoa, no sé si la quieres decir o cómo la habías escrito, es que no la quieres, no quieres que te oigamos. Si no, la leería yo ahora mismo. Y ya daríamos también un poco por finalizado, si os parece, Sí. hemos llegado hasta aquí. Ainhoa, Eso, tocaya, aquí estoy. muy bien, encantada. Estaba reflexionando sobre el tema de la red profesional de LinkedIn, ¿no? Que es muy chocante que no se utiliza para nada el lenguaje inclusivo, y siendo que esta red es de visibilización de las empresas del sector privado de este país, y si hay tanta legislación al respecto, esa legislación debe ser muy desconocida, porque cuando uno entra en LinkedIn, la mayoría de los artículos que se publican, que se escriben y los comentarios que se hacen, que son bastante largos, no se utiliza el lenguaje inclusivo. ¿Se está haciendo algo con respecto a esto? Hay mucha gente que está haciendo desde su granito de arena de escribir sus biografías, igual que Connie ha contado que escribía técnica, ¿no? Pues hay mucha gente que está escribiendo sus perfiles en lenguaje inclusivo. La obligación legal está, pero hay cosas que a nivel legal están que la sociedad vamos más lentos de lo que hemos puesto en los papeles. Los ritmos del día a día y los ritmos de la legislación son otros. También tiene que ver con que este tema es muy polémico. Y que es lo que estábamos hablando también en la píldora, ¿no? Tú hablas los las y te viene un ataque directo. Tú hablas con una X o una ES y te viene un ataque directo. Tú dices la tenienta y te viene un ataque directo. Y ya si encima estamos demostrando que hay gladiadoras, acabáramos. O sea, esto ya, vamos, estamos... Claro, también hay mucha gente haciendo, hay mucha gente consciente que no hace porque hay mucho rifirrafe que muchas veces no está en términos de diálogo y de respeto, ¿no? Y luego a nivel legal hay mucha obligación, pero lo que está escrito, si nadie lo reclama, si nadie lo pide, si nadie lo sigue, si nadie lo empuja, es papel mojado. Igual que el trapo mojado de la viñeta de Quino, pues el papel también puede ser papel mojado. No sé si alguien más tenía eso. Bueno, para mí, yo solo también cerrar con la cuestión de que seamos conscientes de que estamos construyendo realidad, ¿no? De que si no había tenientas y ahora hay que nombrarlas tenientas y elfas y gladiadoras y todo lo que haga falta, ¿no? Y ser coherentes con que si es la tenienta que será asignada con, o sea, como también guardar todas las reglas gramaticales para que no nos quedemos en la palabra, sino en el sentido y en el significado, ¿no? Y antes de irnos, más cosas. Bueno, que lo primero de todo, 1000 gracias por aguantar todo este chorrazo. Así, desde toda mi inseguridad lingüística y desde eso, de contestar desde lo que a mí me parece que gladiadoras no había, y sí que hay, pues por eso, que para eso somos comunidad, para enterarnos de las cosas que son, ¿no? Por otro lado, deciros que si tenéis más ideas de píldoras de temas así, en este formato de pues un ratito en el ordenador, con un ratito de diálogo, alguien que nos cuente y un ratito de diálogo, por favor, escribid a aspasia@aragon.es y cualquier tema que os apetezca, en fin, que necesitamos propuestas, movimientos, hay varias programadas, pero que esto es más o menos fácil, lleva un ratito de prepararlo, pero es fácil de hacer y además no tenemos por qué hacerlo siempre las mismas, o sea que si sois expertas en algo, venga, visibilizaros, que para eso estamos también, ¿no?
Luego, ya os lo ha dicho Cani, pero lo recuerdo, el próximo jueves 21 de enero, el taller con Carmen Ruiz de Repullo, violencia de género y adolescentes, herramientas de prevención. No perdérsela, quien podáis venir en presencial, quedan plazas, es cordobesa y es que solo con oírla ya estás a gusto. Pero además es que te aporta mucho. Y luego está la editatona de febrero, el día 13 de febrero, sábado, de 10 a 3. Eso es un maratón editatón. Más cosas. Atentas al chat, porque lo último que os queremos pedir es que nos pongáis ahí a través de ese enlace qué palabra, qué sensación, qué duda, qué certeza, qué sorpresa, qué te llevas de esta píldora. Así, una palabrita o dos en el enlace del Menti que os ha puesto Ainhoa en el chat. Por favor. Por favor y por favor, como diría María Martín. Qué real, difícil trabajo en rosa y azul ha hecho el Menti, ¿eh? Ojo, cuidado en lo que estábamos hablando. Esforzarse. Aportar y no criticar, confianza, por el chat están poniendo futuro, avance, aprendizaje, orgullo, materiales a nivel laboral, hay muchos muy buenos. Compartir, aprender, ver que no somos las únicas, ¿no? Que estamos aquí escribiendo, dándole 3 vueltas a cada texto, o 4 o 5. Juntas somos más fuertes. Trabajo diario, cambio y lenguaje. La RAE no gusta. Bueno, me alegro que en algo haya servido un poquito y con los materiales colgados en el blog del Lab os avisaremos, os enviaremos un correíto cuando estén colgados y si alguien necesita el certificado ahora o nunca es el momento para volver a rellenar el control de asistencia y poner el DNI. Y con esto y un bizcocho nos vemos con algunas el próximo jueves con Carmen y con otras en las siguientes citas de la comunidad espacial. Y por favor, cualquier comentario, duda, sugerencia, cambio, crítica, también enviárnosla. No solo lo positivo, lo negativo también, o lo que no se vive tan en positivo, nos ayuda a crecer. Con cariño se acepta todo muy bien. Exacto. Aportar y no criticar, como decíais, pues aportadnos todo, por favor. Hasta pronto.